Buenos días, profesores. En esta oportunidad vamos a exponer un poco más sobre Fernando Belaúnde Terry, mi persona, quien les habla Mendecinos Rosa Rosemary, y mis dos compañeros Solano Calderón Diego, Puya Samaniego Jonathan. Empeñándonos. Fernando Belaúnde Terry fue un político peruano que desempeñó dos mandatos presidenciales en el Perú, el primer gobierno entre 1963 y 1968, mientras el segundo gobierno entre 1980 y 1985. Durante su gobierno, Belaúnde promovió una serie de políticas, reformas que dejaron una huella significativa en la historia política y económica del Perú. Dando a esto, en sus primeros viajes, los tuvo antes de asumir a la presidencia. Belaúnde pudo recoger también datos sobre toda una gama de conocimientos y formas de interacción social ancestrales, practicadas en los pueblos que visitó, rescatando la ancestral tradición del trabajo comunitario de los pueblos andinos. Pudo organizar los labores del gobierno de los pueblos beneficiados de la ayuda estatal. En 1963 se creó una oficina nacional llamada Cooperación Popular, cuyos trabajos realizaron en su mayor parte los pobladores, acuñando la frase "el pueblo lo hizo". Esta política se desarrolló comunitario buscaba alejarse del sistema vertical impuesto por el gobierno, hacia una central que pone mayor énfasis a los intereses beneficiarios de la política social. Lamentablemente, la cooperación no llegó a desplegarse como uno la esperaba y el Congreso terminó por obstruir la cooperación popular. El regreso de Belaúnde al poder fue tan apoteósica como su triunfo electoral, pero la crisis política, económica y social que debía enfrentar era mucho más compleja y delicada que del año 1963. Reconsiderar que el Estado como organización democrática, representativa y devolver al país la confianza en la seguridad jurídica para vivir en la ley y la libertad después de 12 años de dictadura era de por sí un problema complejo. Belaúnde Torre fue el fundador de Frente Nacional Juventud Democrática, organización de las cuales nacería Acción Popular, la cual ganó su primera elección y fue gobernante de 1963 a 1968 y algunos años después volvió al mandato de 1980 a 1985. Uno de los grandes retos que logró derrotar Belaúnde fue el conflicto con Ecuador, el cual se desarrolló el 28 de enero y el 2 de febrero de 1981. Este conflicto se produce con Ecuador en la cordillera del Cóndor llamado Falso Paquilla. La causa principal del conflicto con Ecuador fue que este país invadió territorio peruano en la cordillera del Cóndor, en Amazonas, y le puso nombre de lugares ecuatorianos, Falso Paquilla. Las tropas peruanas al mando de Rafael Hugo Rubios desalojaron a los invasores. Se hace evidente la lucha contra el estado de las acciones terroristas de Sendero Luminoso, cuyo líder sería el catedrático universitario Abimael Guzmán Reynoso. También se produce el asesinato de 8 periodistas en Ochurajay, Ayacucho, en 1983. Aparece también el movimiento revolucionario Tupac Amaru, mejor conocido como MRTA, en la dirección de Víctor Polay Campos. Para finalizar, recordar que la magnitud que realizaba Belaúnde en su segunda dictadura o gobierno fue de magnitud muy importante, ya que el presidente necesitaba mucho del apoyo de los demás políticos para lograr conjuntamente un beneficio común para la patria, ya que la democracia de la patria se encontraba muy destruida. Y solo el Partido Popular Cristiano ayudó a la consolidación de esta con el régimen democrático y la participación en el gabinete ministerial, lo que hizo que ayudara a que caracteres de justicia y de industria ayudaran a la reconstrucción de nuestro país. Buenas noches, profesor. Soy Jonathan Puclia y continuaré con la exposición. El segundo mandato de Fernando Belaúnde Terry empezó el 28 de julio de 1980. Cuando él asumió el cargo, tuvo una tarea apoteosa sobre establecer económica y socialmente al Perú. Para esto, como su primer acto, lo que realizó fue devolver a los medios de comunicación hacia sus dueños. En estos configuramos o tenemos como conocimiento que son El Expreso,
comercio, ojo, prensa y entre otros, y canales también de medios. Pero también en aquel entonces estaba de ministro Manuel Ulloa Elías, quien era ministro de Economía y Finanzas, a quien no se le devolvió, ¿no?, por tener un cargo, ¿no?, en el Estado. También tenemos en conocimiento que en ese entonces, cuando él ya era presidente, en 1982-1983, el fenómeno del Niño arrasó con el norte, parte del centro y también del sur. En el norte, los huaicos se desarrollaron más en el norte sierra. En la zona sierra se desarrolló todo lo que vienen a ser huaicos, y en la zona sur lo que vienen a ser las sequías. En este entonces el Producto Bruto Interno cayó hasta un menos 13.2%, lo cual las empresas internacionales no querían invertir en el Perú. Fue como que desarrolló una crisis económica donde el presidente de aquel entonces trató de llevarlo esto. Y en 1984 el presidente va a Estados Unidos y lo recibe el presidente de aquel entonces de Estados Unidos, Ronald Reagan, donde con él juntamente tienen un diálogo y tratan de tener un acuerdo, ya que viene a ser sobre la deuda bruta, la deuda bruta interna, ¿no?, donde ya no sería tan minuciosa como lo que estábamos viviendo en nuestro país. Y también fue a la ONU, donde con su afán de pregonar la democracia ayudó mucho, ¿no?, en su labor que realizó. Fernando Belaúnde también lo que desarrolló en su gobierno fue que en las zonas donde estaban los partidos o en zonas distritales regaló una lámpara como símbolo de su trabajo que realizaba. Fernando Belaúnde Terry de una u otra manera desarrolló o trató de llevarnos de la crisis económica que tenemos aquel entonces por la deuda externa, salvaguardarnos, ¿no?, de una manera que se puede decir buscando apoyo fuera del mismo Latinoamérica, buscando en Estados Unidos, ya que también estábamos metidos en un saco, por así decirlo, de 4 países donde estaban deteriorados por el valor deteriorado, donde ya es decir que no nos iban a dar un préstamo o un apoyo, ¿no? Pero esto lo pudimos salvaguardar gracias al convenio o al diálogo que tuvo Fernando Belaúnde Terry con el presidente de Estados Unidos. Gracias.